El cañón del rifle explotó con un chasquido que resonó por el valle helado. A 300 metros, el capitán de caballería francés se desplomó de su caballo. Un disparo limpio le atravesó el pecho. El general Lasalle bajó el catalejo, pálido. «Imposible», susurró. «Ningún arma campesina tiene ese alcance». Tras él, su ayudante contaba los cadáveres. 17 oficiales franceses. 17 disparos perfectos, de armas que los franceses habían ridiculizado como juguetes de pastor apenas 3 horas antes. Lo que sucedió después obligaría al propio Napoleón a reescribir sus planes de invasión y a admitir en una carta privada que había subestimado la capacidad española de innovación. Esta es la historia de cómo 300 irregulares españoles con un arma que todos descartaron destruyeron un batallón francés entero y cambiaron la guerra de la independencia para siempre. A Miguel Navarro le temblaban las manos. No de miedo, aunque tenía motivos de sobra. No del frío de diciembre que le nublaba el aliento en la oscuridad del amanecer. Le temblaban las manos porque llevaba 6 horas seguidas cargando y recargando el fusil y tenía los dedos en carne viva por la fricción de la baqueta contra el cañón. Tenía 23 años, era pastor de las colinas de Tudela y en 4 horas mataría a más soldados franceses que ovejas en todo su rebaño. Pero ahora mismo, agazapado en un peñasco con vistas al puerto de Somosierra, solo intentaba no dejar caer el cuerno de pólvora. «Tranquilo, muchacho». La voz pertenecía a Rafael Cortés, un cazador canoso que había pasado 40 años rastreando cabras montesas en estas montañas antes de que los franceses llegaran e incendiaran su aldea. La barba de Rafael era canosa, su rostro curtido como cuero viejo y sus manos firmes mientras demostraba la técnica de carga por 15ª vez. Pólvora, parche, bala, ariete. Pólvora, parche, bala, ariete. Puedes hacer esto borracho, puedes hacer esto herido, puedes hacer esto con la caballería francesa cargando contra ti. El ritmo lo es todo. Miguel asintió y lo intentó de nuevo. Su fusil no era como los mosquetes militares españoles estándar que los franceses habían encontrado en Bailén o Medellín. Eran armas de ánima lisa, imprecisas a más de 70 metros, lentas de recarga, útiles principalmente para disparos masivos. El arma en manos de Miguel era algo diferente. Algo que el estamento militar francés había evaluado, probado y descartado por poco práctico. Un fusil. Pero no cualquier fusil. Se llamaba el fusil tercio español, aunque nadie lo llamaba así salvo el armero que lo diseñó. La mayoría lo llamaba simplemente el amigo del cazador o el arma larga. Tenía un cañón estriado, ranuras en espiral que hacían girar la bala y le daban estabilidad en vuelo. Eso significaba precisión, precisión letal. A 300 metros, un tirador experto podía acertar a un blanco del tamaño de un hombre 7 de cada 10 veces. El mosquete Charleville, el arma estándar de la Gran Armée de Napoleón, tenía suerte si alcanzaba cualquier objetivo a más de 80 metros. Pero la precisión no era la única ventaja. Los franceses habían descartado las armas estriadas por una sencilla razón. Tardaban muchísimo en recargarse. Un mosquete militar estándar podía disparar 4 balas por minuto en manos expertas. Los primeros fusiles tardaban de 3 a 4 minutos en recargarse, porque la bala debía ser embestida con una fuerza tremenda en el cañón estriado. El ejército francés concluyó que los fusiles eran armas especiales para escaramuzadores y cazadores, no armas de combate. Tenían razón, hasta que dejaron de serlo. El fusil tercio español incorporaba un revolucionario sistema de carga diseñado por el armero Vicente Suárez en el taller de armas de Toledo. La bala era ligeramente más pequeña que el ánima, envuelta en un parche de cuero engrasado que se acoplaba al estriado sin necesidad de fuerza. Una baqueta mecanizada con precisión y cabeza ahuecada comprimía el parche suavemente. Lo más revolucionario de todo era que la carga de pólvora se dosificaba previamente en cartuchos de papel que se abrían con los dientes y se vertían en un solo movimiento. Un tirador experimentado podía recargar en 35 segundos. Eso seguía siendo más lento que un mosquete, pero combinado con una precisión 3 veces superior, lo cambió todo. Miguel había disparado su primer tiro con esta arma hacía 6 meses. Falló por completo el blanco y el recocido casi le dislocó el hombro.
Rafael se rió tanto que se cayó del tronco en el que estaba sentado. Ahora, tras cientos de rondas de práctica en valles escondidos montañosos, tras disparar a blancos entre 50 y 400 metros, tras aprender a compensar el viento, la altitud y el peso del gatillo, Miguel podía meter 3 balas en un área del tamaño de un plato a 250 metros. No era el mejor tirador de su unidad. Ese honor pertenecía a un adolescente silencioso llamado Tomás, capaz de ensartar una bala en una herradura a 300 metros. Pero Miguel era lo suficientemente bueno, y hoy, ser lo suficientemente bueno les parecería brujería a los franceses. La situación táctica era desesperada, y por eso estaban allí. Napoleón había invadido España 6 meses antes, y sus ejércitos habían arrasado con las fuerzas regulares españolas como una guadaña en el trigo. La infantería de línea española luchó con valentía, pero con las mismas tácticas que los franceses: formaciones densas, descargas de mosquete en masa, cargas de bayoneta. El problema era que los franceses dominaban esas tácticas. Las habían practicado en docenas de guerras europeas. Los soldados españoles eran valientes, pero la valentía sin experiencia solo significaba morir heroicamente. Así que los españoles habían empezado a luchar de forma diferente. Guerrilla, como la llamaban los franceses, guerra pequeña. Emboscadas, ataques relámpago, ataques a las líneas de suministro y desapariciones en las montañas. Funcionaba lentamente, socavando la ocupación francesa con 1000 pequeños cortes. Pero los franceses se adaptaban, enviando columnas de caballería a la caza de las guerrillas, quemando aldeas que apoyaban la resistencia y tomando rehenes. 3 días antes, exploradores franceses habían descubierto el campamento de invierno de esta guerrilla. La respuesta francesa fue abrumadora: 2400 hombres al mando del general Lasalle, uno de los comandantes de caballería más experimentados de Napoleón. Dragones, cazadores e infantería montada, rápida, contundente y liderada por un general que había combatido desde Egipto hasta Polonia. La guerrilla contaba con 300 hombres, la mayoría agricultores y cazadores, sin artillería, sin caballería. Según cualquier cálculo militar convencional, deberían haberse dispersado por las montañas y reagrupado en un lugar más seguro. En cambio, su comandante, un excoronel del ejército español llamado Javier Mendoza, optó por luchar. No por valentía ni estupidez, sino porque entendía algo que los franceses desconocían. La sabiduría militar convencional decía que la infantería no podía enfrentarse a la caballería en terreno abierto. Esta sabiduría se basaba en las capacidades de los mosquetes estándar. Las armas estriadas cambiaron la ecuación por completo. Mendoza ubicó a sus hombres en 3 grupos a lo largo del paso de montaña. El paso era estrecho, de solo unos 400 metros de ancho en ese punto, con laderas rocosas a ambos lados. Los franceses tendrían que atravesarlo en columna, lo que limitaba su número en cualquier punto. Y lo que era más importante, el terreno rocoso impedía que la caballería cargara a toda velocidad. Iban al trote, quizás al galope. Eso significaba que estarían expuestos en la zona de aniquilación durante más tiempo. Miguel estaba en el grupo central, 40 hombres desplegados en una plataforma rocosa a unos 200 metros de la ladera. Debajo de ellos, otros 60 hombres se ocultaban tras rocas y matorrales. Por encima, el tercer grupo, que incluía a Tomás y a los demás tiradores expertos, ocupaba la posición elevada a 300 metros de altura. El posicionamiento era deliberado. Los franceses verían primero al grupo inferior, lo percibirían como la principal amenaza y centrarían su atención hacia abajo. Los grupos intermedios y superior dispararían a objetivos expuestos con un mínimo de fuego de respuesta. «Ahí vienen», susurró Rafael. El corazón de Miguel latía con fuerza. A través de la niebla matutina pudo ver movimiento al otro lado del paso. Caballos. Cientos de caballos. El sonido les llegó momentos después. El estruendo de los cascos sobre el suelo helado, el tintineo del equipo, los gritos de los oficiales organizando la columna. Miguel nunca había visto tantos soldados juntos. La columna francesa se extendía medio kilómetro, un río de casacas azules y cascos de latón que fluía por el paisaje gris. A la cabeza de la columna, el general Lasalle cabalgaba un magnífico semental negro con su uniforme inmaculado a pesar de 3 días de dura cabalgata. Había recibido información sobre la banda guerrillera, 300 irregulares con rifles de caza y mosquetes robados,
Ya había luchado antes contra los irregulares españoles. Eran duros, tenaces, pero en el fondo aficionados que jugaban a la guerra. Sus 2.400 jinetes entrenados los aplastarían de una sola carga. Estaría de vuelta en Madrid a tiempo para la cena de Navidad. A su lado, su ayudante, el capitán Beaumont, observaba las laderas de las montañas con un telescopio. El terreno favorece la defensa, general. Quizás deberíamos enviar exploradores por delante. Lasalle desestimó la sugerencia con un gesto. Son campesinos con escopetas, Beaumont. Nuestros dragones tienen carabinas y sables. Esto terminará en una hora. Alzó la voz dirigiéndose a la columna. El batallón avanzará al trote. Acorralen a estos bandidos. La columna avanzaba. Miguel los observaba acercarse, obligándose a respirar con calma. Rafael le había explicado la secuencia de disparos. El grupo superior dispara primero, apuntando a oficiales y sargentos. 3 segundos después, el grupo intermedio dispara. 3 segundos después, el grupo inferior dispara. Para cuando los franceses localizaron y respondieron al fuego contra el grupo inferior, los grupos superior e intermedio habrían recargado y disparado de nuevo. Fuego continuo y superpuesto desde 3 direcciones, a distancias donde las armas francesas eran inútiles. «Alcance 400 metros», murmuró Rafael, observando a los jinetes que iban delante a través de una vara dentada que había marcado con cálculos de distancia. 350. 300. El primer disparo se disparó desde la posición superior. Miguel vio a un teniente francés tambalearse en su silla y caer. Antes de que el eco se apagara, se oyeron 5 disparos más en rápida sucesión. 3 franceses más cayeron. La columna se tambaleó, confundida. Los soldados se retorcían en sus sillas, buscando el origen del fuego. Los oficiales gritaron órdenes contradictorias. «Alcance 250», dijo Rafael con calma. «Elijan su objetivo. Primero los oficiales, luego los sargentos, y luego cualquiera que parezca saber lo que hace». Miguel identificó a un capitán por la mira. Era fácil identificarlo por las charreteras doradas y porque blandía un sable y gritaba órdenes. Su primer instructor, un profesor de filosofía salamanqueño convertido en guerrillero, le había dicho algo que jamás olvidaría. Cada bala es una decisión moral. No disparas a los uniformes, disparas a hijos, hermanos y padres. Pero vinieron aquí a quemar nuestro país. Así que elige y vive con tu decisión. Miguel había tomado su decisión hacía 6 semanas, al ver lo que los franceses les hacían a los pueblos que se resistían. Apretó el gatillo. El capitán se sacudió hacia atrás como si lo hubiera golpeado un puño invisible. No cayó de inmediato, se agarró el pecho, miró confuso la sangre que se extendía por sus pantalones blancos de caballería y luego se desplomó de lado. A su alrededor, los soldados franceses caían, no por descargas de mosquete, sino por disparos únicos y precisos, cada uno dando en el blanco. Los franceses nunca habían oído el característico estallido de las armas estriadas a distancias de campo de batalla. Creían que se enfrentaban a mosquetes estándar y no entendían cómo los campesinos les disparaban a distancias imposibles. El general Lasalle finalmente comprendió que se enfrentaba a algo sin precedentes. «Desmonten, cúbranse, respondan al fuego». Sus dragones se apearon de sus caballos, usando a los animales como cobertura, alzando sus carabinas para disparar. ¿Pero a qué? Las posiciones españolas estaban a 300 metros, parcialmente ocultas por rocas y matorrales. Las carabinas francesas tenían un alcance efectivo de unos 100 metros. Sus disparos levantaban tierra y rebotaban en las rocas, pero bien podrían haber estado lanzando piedras. Mientras tanto, el fuego español era metódico y devastador. Miguel había recargado pólvora, parche, bala, ariete, 38 segundos, y encontró otro objetivo. Un sargento intentaba organizar una posición defensiva. El hombre era valiente, manteniéndose completamente erguido mientras los soldados a su alrededor se agachaban tras caballos muertos. El segundo disparo de Miguel le dio en el hombro, obligándolo a girar. La bala de otro terminó lo que Miguel empezó. Esto no era una guerra como la entendían los franceses. Era una ejecución. La caballería de Lasalle, entrenada para la movilidad y las cargas de choque, estaba atrapada en un valle sin cobertura, recibiendo fuego desde 3 direcciones a distancias inaccesibles. Por cada bala española disparada, un francés caía o resultaba herido.
Los españoles disparaban desde posiciones estables y ocultas a objetivos claramente visibles. Los franceses disparaban cuesta arriba a enemigos ocultos, con armas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Beaumont, agazapado tras un caballo muerto con sangre manando de un corte en la frente, le gritó a Lasalle: «Tenemos que retirarnos, nos están masacrando». «La caballería francesa no se retira ante los campesinos», rugió Lasalle. Pero justo mientras lo decía, otro oficial se desplomó cerca y una bala alcanzó a su propio caballo en el flanco. El animal chilló y se desplomó. Lasalle apenas logró escapar a tiempo. Los franceses intentaron cargar. Un escuadrón de dragones espoleó sus caballos por la ladera inferior hacia la posición española más cercana. Era exactamente lo que Mendoza había anticipado. El terreno los frenó a un ascenso penagoso. Eran blancos fáciles para los grupos intermedios y superiores. Miguel y sus compañeros los abatieron metódicamente. Los caballos cayeron, derribando a los jinetes. Los hombres que intentaban subir a pie fueron alcanzados antes de llegar a los 50 metros. Los pocos que llegaron a la posición española inferior encontraron que los guerrilleros ya se habían retirado a posiciones secundarias y ahora les disparaban desde diferentes ángulos. La carga se dio. Los supervivientes huyeron ladera abajo. El suelo del paso estaba ahora cubierto de cadáveres y caballos heridos que se retorcían. El sonido era una pesadilla. Hombres gritando, caballos chillando, el constante estallido de los disparos de fusil resonando en las montañas. A Miguel le dolía el hombro por el retroceso. Le zumbaban los oídos. Tenía la boca seca y sabía a pólvora por los cartuchos. Había perdido la cuenta de cuántos disparos había hecho. El cañón de su fusil estaba tan caliente que le quemaba la piel. A su lado, Rafael cargaba y disparaba con precisión mecánica, anunciando los objetivos. Oficial montado, flanco izquierdo. Observador de artillería, retaguardia central. Ese del maletín de mapas es importante. El joven Tomás, disparando desde la posición superior, realizaba proezas de puntería imposibles. Un coronel francés intentó reanimar a sus hombres a 300 metros de distancia. La bala de Tomás le dio en la garganta. Un mensajero que intentaba ir a buscar refuerzos recibió una bala que le atravesó el torso y mató también a su caballo. Tomás afirmó más tarde que les había apuntado a ambos, aunque nadie le creyó. La batalla duró 3 horas. No porque los franceses lucharon durante 3 horas, sino porque no pudieron retirarse durante 3 horas. El estrecho paso les obligaba a retirarse por el mismo camino por el que habían entrado, bajo fuego continuo todo el tiempo. Lasalle intentó organizar retiradas de combate, con pequeños grupos cubriéndose mutuamente mientras se replegaban. Apenas sirvió de nada. Los españoles se reposicionaban constantemente, manteniendo su ventaja de alcance. Cuando los franceses se detenían para devolver el fuego, los españoles se movían. Cuando los franceses se movían, los españoles les disparaban. Al mediodía, la columna francesa finalmente se había retirado fuera del alcance de los fusiles. El general Lasalle realizó un recuento de bajas que lo dejó fatal. 347 muertos, 520 heridos. Para una fuerza de caballería, esas cifras eran catastróficas. Muchos de los heridos recibieron disparos en el pecho o la cabeza, lo que significaba que morirían en cuestión de días. Los caballos fueron masacrados, más de 600 yacían muertos o tuvieron que ser destruidos. El batallón era ineficaz en combate. Y las bajas francesas en comparación con las bajas españolas, los españoles informaron de 12 heridos y 2 muertos. Uno de ellos había muerto al caer de una roca, no por fuego enemigo. Lasalle envió un despacho al mariscal Ney esa misma tarde. El original se conserva en los archivos militares franceses. Me enfrenté a una fuerza de irregulares españoles estimada en 300 hombres. Estaban armados con armas estriadas de calidad excepcional y empleadas de una manera que anuló nuestra superioridad numérica y nuestra ventaja de caballería. Mi batallón ha sufrido un 40% de bajas sin infligir daños significativos al enemigo. Esta no es la gentuza que encontramos en Tudela. Estos hombres están entrenados, equipados y comandados con una sofisticación que rivaliza con nuestra propia doctrina. Debemos reevaluar nuestra comprensión de las capacidades españolas. El mariscal Ney envió el despacho a Napoleón con su propia nota. Si los españoles pueden desplegar incluso 50 unidades con estas capacidades, la guerra peninsular será imposible de ganar sin el triple de nuestro compromiso actual de tropas. La respuesta de Napoleón fue contundente, como era de esperar,
pero reveló su preocupación. Averigüen quién suministró estas armas y quién entrenó a estos hombres. Si los españoles han descubierto una producción y una doctrina de fusiles eficientes, nuestro cronograma de campaña ya no es viable. Las armas provenían de la Armería de Toledo, donde Vicente Suárez había desarrollado su sistema de carga durante 2 años de experimentación. Los británicos afirmarían posteriormente haber introducido los fusiles en España, pero los archivos militares españoles muestran claramente que el desarrollo nacional precedió la intervención británica. La innovación de Suárez fue pura desesperación. Había visto a los soldados regulares españoles aplastados por la eficiencia militar francesa y comprendió que España no podía ganar una guerra convencional. Así que convirtió la guerra en algo no convencional. El entrenamiento provenía de hombres como Rafael Cortés y el coronel Mendoza, quienes comprendían que la puntería era una habilidad como cualquier otra, que se podía aprender mediante la repetición y una instrucción de calidad. Los guerrilleros no llevaban 6 meses entrenando. Muchos llevaban toda la vida cazando en estas montañas. Conocían el viento, la distancia y la altitud. Solo necesitaban armas que recompensaran sus habilidades. Miguel Navarro cruzó el paso tras la retirada francesa. Ya había estado en batallas anteriores, revueltas desesperadas y caóticas, donde disparabas a ciegas con la esperanza de acertar antes de que alguien te matara. Esto había sido diferente, controlado, casi matemático. Pasó junto a los cadáveres franceses y no sintió nada, lo cual le molestó más que la matanza en sí. 1 año antes, había llorado tras sacrificar un cordero para la mesa de su familia. Ahora había matado al menos a 6 hombres, y solo sentía cansancio. Rafael lo encontró sentado en una roca, mirando fijamente su rifle. El hombre mayor permaneció sentado a su lado sin decir palabra. Finalmente, Miguel le hizo la pregunta que lo atormentaba. ¿Se vuelve más fácil? No, dijo Rafael en voz baja. Si se vuelve fácil, pierdes algo importante. Pero se vuelve necesario, y aprendes a vivir con lo necesario. Señaló el paso. Esos hombres vinieron aquí a conquistar nuestro país. Quemaron aldeas, ejecutaron civiles, violaron mujeres. No son malvados, la mayoría son reclutas que no quieren estar aquí. Pero sus generales tomaron decisiones que los pusieron en este paso hoy. Nosotros tomamos decisiones diferentes. La historia juzgará cuáles fueron las correctas. Las implicaciones tácticas de Somosierra se extendieron rápidamente entre la resistencia española. Todas las guerrillas querían fusiles. Toledo no podía producirlos con la suficiente rapidez. Los observadores británicos en España enviaron informes a Londres que propiciaron un aumento de la producción de fusiles en Inglaterra y, finalmente, el despliegue de regimientos de fusileros británicos en la península. Los franceses, mientras tanto, se vieron obligados a adaptar tácticas que nunca habían necesitado en la guerra europea. Avanzar en formación dispersa, enviar exploradores por delante y evitar el terreno estrecho donde pudieran situarse los fusileros españoles. Más importante aún, la batalla cambió la moral española. Llevaban 6 meses perdiendo. Ejércitos regulares destrozados, ciudades ocupadas, la familia real en el exilio. Somosierra demostró que con las armas y tácticas adecuadas, las fuerzas españolas no solo podían combatir a los franceses, sino dominarlos por completo. El reclutamiento guerrillero se disparó. Los hombres que planeaban huir a las montañas para esconderse, huyeron a las montañas para luchar. Los franceses nunca resolvieron el problema de los fusiles. Experimentaron con sus propios fusiles, pero no lograron alcanzar la calidad de producción ni desarrollar la infraestructura de entrenamiento. La doctrina militar francesa se basaba en el reclutamiento masivo y el entrenamiento estandarizado. Se podía enseñar a un recluta a disparar un mosquete en formación en 6 semanas. Enseñar puntería llevaba meses o años. Los españoles, con una población de cazadores y pastores que habían aprendido a disparar de niños, contaban con una ventaja que los franceses no podían replicar. El general Lasalle sobrevivió a la guerra y regresó a Francia. Murió en 1812 en la batalla de Wagram, herido desde su caballo por una bala de mosquete, no por un fusil. En sus memorias, publicadas póstumamente, dedicó un capítulo entero a Somosierra. He luchado desde las pirámides de Egipto hasta las marismas de Polonia. Me he enfrentado a guardias rusos y granaderos austriacos, pero nunca me sentí más indefenso que en ese paso español, viendo a mis hombres caer ante armas que no podía ver ni contrarrestar.
Si toda la guerra llega a ser como aquel día, la era de la caballería habrá terminado. Miguel Navarro también sobrevivió a la guerra. Luchó en 17 combates más, se forjó una reputación como uno de los mejores fusileros de España y entrenó a 3 hermanos menores en la puntería. Al terminar la guerra en 1814, regresó a sus montañas, se casó con la hija de un molinero local y rara vez habló de lo que había hecho. Su fusil cuelga hoy en el Museo del Ejército de Madrid, cedido por su tataranieta. La placa de latón dice: Fusil de tercio, modelo 1808, propiedad del sargento Miguel Navarro, héroe de Somosierra. Los historiadores discuten sobre las cifras exactas de bajas. Los registros franceses indican 347 muertos, los españoles más de 400, y los observadores británicos estiman entre 300 y 350. Todos coinciden en que la disparidad fue devastadora. Los historiadores también discuten si Somosierra fue el punto de inflexión de la Guerra de la Independencia. No lo fue. Ese honor probablemente recaiga en la batalla de Salamanca o en el avance de Wellington hacia Francia. Pero Somosierra fue el momento en que España se dio cuenta de que podía ganar. El arma de la que todos se reían, demasiado lenta, demasiado especializada, impráctica para la guerra real, acababa de destruir un batallón élite francés con mínimas bajas españolas. Los campesinos, a quienes todos despreciaban, habían demostrado una sofisticación táctica que los académicos militares estudiarían durante generaciones. El rifle de Miguel lo hizo famoso. También lo convirtió en un objetivo. 3 meses después de Somosierra, la inteligencia francesa lo identificó como un líder guerrillero de gran valor. Enviaron a sus mejores, un cuerpo de francotiradores entrenado específicamente para cazar fusileros españoles con armas españolas capturadas. Durante 14 días, Miguel y 12 hombres resistieron un monasterio contra 300 soldados franceses, en lo que se convertiría en el asedio más largo de la Guerra de la Independencia. El disparo que lo puso fin recorrió 487 metros a través del viento de montaña y entró en el registro histórico como balísticamente imposible. Expertos militares de 3 países han intentado replicarlo. Ninguno lo ha logrado. El siguiente video revela lo que sucedió en ese monasterio, la traición que casi los mata a todos y la pregunta que atormenta a los historiadores. ¿Cómo logró un pastor de Tudela realizar un disparo que los francotiradores entrenados califican de imposible? Suscríbete ahora. No te lo querrás perder.